Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Desde la ciudad de Guatemala les saludamos cordialmente. Casa llena detrás de cámaras. Tenemos a todo el equipo del Reloj de Dios saludándoles y, por supuesto, a nuestra querida hermana Leti de Enríquez. Como siempre, le damos la bienvenida en los estudios y ante el micrófono nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, seguimos avanzando y el termómetro de todo el mundo sigue dando vueltas de manera impresionante, ¿no le parece? Absolutamente, Elcita. Todas las cosas que estamos viendo constantemente nos anuncian esa esperanza bienaventurada para todos nosotros. Para algunos, temible, ¿verdad? Para algunos, temible. Como aquel estudiante que sabe que viene un examen y no ha estudiado, ¿verdad? Tal cual, dice, ¿por qué no me preparé? Pero aquellos que estudiaron y lo reciben con alegría, me imagino yo, ¿verdad? Porque van a corroborar cuánto aprendieron. En el caso nuestro, creo que hemos estado suplicándole al Señor constantemente que nos tome por dignos de escapar de las cosas que vendrán, y al ver que se aproximan las mismas, nos damos cuenta que la misericordia de Dios está con nosotros y que se cumple aquel salmo tan lindo que dice con mucha claridad que aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestros dos lados, pues a nosotros no llegará el mal, ¿verdad? Entonces, en ese sentir, vemos la noticia y sobre todo nos circunscribimos a lo que dice la Biblia. Sí. Platicábamos contigo acerca de por qué insistimos tanto, sobre todo el reloj de Dios, pues es obviamente una temática que nos habla de la noticia, sí, claro, de la noticia actual, pero que es una noticia que se dio hace mucho tiempo. Y yo estaba expresando, te voy a volver el micrófono en un ratito, pero solo déjame contarte esto. Yo estaba expresando, pensando quizá que algunos hermanos puedan estar pensando también ellos al respecto de por qué hablamos tanto de la venida del Señor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tanto de la venida del Señor? ¿Que no tienen otro tema? ¿Por qué no nos enseñan a cómo controlar la ira? ¿Por qué nos enseñan a cómo hacer un presupuesto? Pues todo eso lo enseñamos, sí, pero cada vez que lo enseñamos siempre está vinculado enseñamos de la alabanza, sí, está vinculado a la venida del Señor. Esa es la óptica que nosotros hemos recibido. Sí. Entonces déjame contarte, antes de devolver el tiempo, como te digo, que recién convertido, hace ya muchos años de eso, por la bendita misericordia de Dios, yo recibí una palabra muy poderosa que está escrita en la Biblia, que no quedó aquí en mi mente, sino que bajó a mi corazón. Y era una invitación que estaba en el Antiguo Testamento, y todavía está ahí, que dice, aunque la visión tardará un poquitito, el que ha de venir vendrá, no tardará, espéralo porque vendrá. Entonces yo lo tomé como una instrucción, como una orden, como una esperanza, y si tú quieres, como mi grito de batalla, ¿verdad? Claro. Espéralo, porque de cierto Él vendrá. A través de los años he oído, incluso algunos ministros, los he oído,
que se arrepienten de haber estado predicando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, dicen ellos, los he oído, diciendo que habían perdido el tiempo porque no fueron a lo práctico. Según ellos, esto no es práctico. Pero esta es una esperanza extraordinaria. Entonces yo quisiera que analizáramos hoy en este diálogo que tenemos contigo, tú representando prácticamente al pueblo, ¿verdad? A los espectadores, claro, sin duda. Haciendo las preguntas necesarias y yo pues no inventándome las respuestas, ¿verdad? Pero sí tratando por todos los medios de responder esa temática. Hay una palabra en la Biblia que dice que cuando Dios va a hacer algo y lo dejó firme, repite 2 veces la misma cosa. Esto lo dijo el Señor allá en el libro de Génesis por medio de José, cuando José le dijo a Faraón, el hecho de que hayas tenido el mismo sueño 2 veces quiere decir que Dios está en el asunto y que se apresura a hacerlo. Entonces de aquí sacamos nosotros un principio que incluso la teología lo utiliza, ¿verdad? Es ese principio de repetición. Si una verdad se repite 1, 2, 3 veces en adelante, tiene que ser dado por hecho, tiene que ser sentada esa situación. Es más, esa repetición la podemos ver en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando se iba a juzgar a alguien, el Señor dice ya en el Nuevo Testamento que contra un anciano no admitas acusación a no ser que haya boca de 2 o más testigos. Claro. Entonces, un solo testigo, no. Una sola golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces, en este tema escatológico, tiene que abundar el conocimiento bíblico, la esperanza bíblica, para que despierte en el corazón del pueblo el anhelo de la venida del Señor. Así que perdón que de una vez me pusiste a saludar y me iba a predicar, ¿verdad? Pero mejor te vuelvo el tiempo. Pero usted lo dijo de manera muy clara, y es que justamente antes de iniciar el programa estábamos hablando acerca de la venida del Señor. Y apóstol, tal vez vamos a ir a la pregunta más básica, desde el que se convirtió, como usted mencionaba, hace varios años y ha tenido esa esperanza, hasta tal vez el que recién aceptó al Señor. Y la pregunta es, ¿el Señor vendrá? Amén. Fíjate que dijiste varias cosas que me refrescan mi alma y mi memoria, porque el que se acaba de convertir, ¿verdad?, tendrá esa esperanza. Y yo creo que Dios pone esa esperanza en la semilla, en la genética del que se está convirtiendo. A ver, te pongo un ejemplo. Dice la Biblia en Lucas 23:42. Ahí está relatada la crucifixión del Señor Jesucristo. El Señor está en la cruz, que está en medio, y hay 2 hombres en la misma tortura, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya sabemos la historia, hasta nombre le pusieron a esos ladrones, la tradición, ¿verdad? Dicen que uno se llamaba Dimas y el otro no sé cuándo, saber de dónde lo sacaron, pero bueno, está bien. La cuestión está que los 2 estaban vituperando al Señor, los 2 lo estaban insultando, hasta que uno de ellos recibió revelación y paró y le dijo al otro, cállate, porque nosotros realmente estamos pagando aquí lo que hicimos, pero este hombre es justo. Entonces él recibió una revelación en ese momentito de quién era Jesús y de quién era él, porque él está confesando. Fíjate todo, pero estamos hablando de un recién convertido. ¿verdad? En ese momento se estaba convirtiendo en la cruz, ¿verdad? Y no porque había visto a un Jesús glorioso, sino que estaba viendo a un Jesús sufriente, torturado. Un Jesús que su rostro estaba destruido, lo habían vapuleado, lo habían torturado durante toda la noche, un montón de cosas que habían hecho con él, sanguinoliento. Bueno, ¿para qué decir eso, verdad? Entonces, le dice, primero, él reconoce que él es un ladrón y que tiene necesidad de que alguien lo ayude. Es decir, reconoció sus pecados. Reconoció sus pecados. Muy bien. Pero también reconoció que Jesús era justo. Sí. Porque eso es lo que él le dice
Eso es lo que le dice al otro personaje. Este es justo. O sea, incluso Pilato lo había dicho, este es un hombre justo, ¿verdad? Claro. Pero si era justo porque lo habían crucificado, pero eso es otra cosa. ¿Eh? El asunto, él cita, porque estamos hablando de la venida del Señor, que en ese momento él se iba, se va a morir, lo van a llevar a la tumba. Él había dicho que iba a resucitar, pero este recién convertido le dice en Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas. Wow, le creyó. Pero no sé, es que no solo le creyó, sino que supo que él era pecador. Sí. Supo que el Señor era justo. Sí. Supo que se iba a morir. Y supo que iba a regresar. O sea, lo que yo quisiera que subrayáramos es la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces este hombre que está en la cruz, que no conocía nada, que era un ladrón, que no era teólogo, que no había asistido a ningún seminario teológico ni nada, ni había recibido ninguna clase de teología, en ese momento por revelación supo que el Señor iba a regresar y le dijo, acuérdate de mí, yo sé que tú vas a regresar, acuérdate de mí cuando tú regreses. Entonces ahora nosotros estamos acá diciendo, bueno, el Señor viene. El Señor viene. Y quizá habrá algunos que están diciendo, usted ya cállense con eso de que el Señor viene, que el Señor viene. Pero aquí vemos a un recién convertido que desde sus inicios tenía el anhelo. Yo creo con todo mi corazón que cuando uno de veras se convierte al Señor, quiere verlo, quiere servirlo, quiere adorarlo, quiere alabarlo, quiere vivir con Él como el exendemoniado gadareno que se quería ir con Él en la barca y que el Señor le dijo, no, tú quédate a predicar aquí, ve a los tuyos y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Pero este hombre entonces sabía, ¿cómo lo sabía el cita? Qué impresionante, porque era un bebé espiritual, por llamarle así. Estaban naciendo allí mismo. Cabal, ni le habían cortado el cordón umbilical. Y como usted ha dicho, predicando, o sea, no pasó por un bautismo ni de agua. No, ni nada. Y él recibe una revelación. Jesús va a regresar. Aprovecho a preguntarle antes de que avance, porque sé que hay mucho por donde caminar. ¿Cree que hay cristianos que hoy por hoy se convierten con esa misma convicción de aquel hombre? Sí, pero yo lo creo con todo mi corazón, porque si ellos fueron nacidos, como dice la Biblia, de una simiente santa, esa revelación tuvo que haber venido. Él murió, Él resucitó, Él ascendió y Él va a regresar. Entonces no podemos dejar de predicar que Él va a regresar. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero lo sabremos. No lo sabemos, pero lo sabremos. ¿Cuándo? Eso lo creo con todo mi corazón. Ahora, ¿te recuerdas que te había hablado de ese? Por eso lo comparo con el ladrón que se convierte al Señor. Porque yo también estoy en el momento de mi reconciliación con el Señor. No había ido a ningún seminario teológico, no había oído clases profundas de teología, no había sabido nada de escatología, ni siquiera me recuerdo yo que ni siquiera sabía en ese tiempo, hace casi 50 años, qué era el lugar santo, ni el lugar santísimo. Yo oía a algunos que decían, me estaban hablando en chino, en japonés, ¿verdad? Claro. No sabía qué era. Y sin embargo, en este pasaje de Habacuc 3:2 dice, porque aún la visión es para un tiempo señalado, se apresura al fin y no defraudará, aunque tarde. Espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Pero la versión que yo estaba leyendo me lo dijo el Señor así como te la mencioné. Entonces, yo sí creo que uno, cuando acepta al Señor, ya trae ese ADN. Eso es más o menos como cuando nosotros nacimos en este primer nacimiento aquí en la tierra, porque hay varios nacimientos, ¿verdad? Pero el nacimiento físico, en nuestra genética ya determinaba qué color de ojos íbamos a tener, qué estatura íbamos a tener, cuándo se nos iba a empezar a caer el pelo, en el caso de nosotros los varones, ¿verdad? Nos pasa a las chicas también. Entonces, claro. Así en lo espiritual,
yo creo que ya traíamos eso. Pero la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué mucha gente cristiana no ama la venida del Señor? ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que de un 100% de culpa, con todo respeto, sin el ánimo de ofender, no estamos repartiendo culpas, ¿verdad? No, pero sí deberíamos de analizar. Sí. Yo diría que el 75% la tiene los ministros. Wow. Y te voy a decir el versículo bíblico por lo cual yo creo eso. Y el 25% lo tienen las ovejas. Claro. Porque estas ovejas que estamos hablando no son ovejas, no son animalitos torpes y irracionales. Estas ovejas son humanos inteligentes. Claro. Así. Que tienen la capacidad de leer, que tienen la capacidad de orar, que tienen la capacidad de buscar, que tienen la capacidad por el Espíritu Santo de lograr discernir si lo que se les está diciendo es cierto o no al chequearlo en la Biblia. Ahora, si ellos quieren permanecer ciegos, ese es su 25%. Pero yo me recuerdo de cómo David, prototipo de Jesucristo, nuestro Señor, le dice a Mefiboset, aquel hombre que estaba lisiado de sus piernas porque la sierva lo había botado cuando él tenía 5 años y lo había dejado lisiado. ¡Qué casualidad! ¿Eh? Un siervo que botó a un bebé espiritual y lo dejó inválido, ya no pudo caminar en el camino de Dios, aplicándolo espiritualmente. Cierto. Entonces viene David, figura de Cristo, y le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? A ver, parafrasémoslo. Jesús hablándole a los Mefibosets que no se fueron en el arrebatamiento. ¿Por qué no te fuiste en el arrebatamiento conmigo? Entonces lo que le contesta Mefiboset es, mi siervo me engañó. Es casi como decir, mi pastor. Exacto. Me engañó. Mi pastor me engañó. Me predicó otras cosas que no eran tan importantes y dejó de mencionarme la venida del Señor y de enseñarme a amar la venida del Señor. Sí. Entonces, pero aquí hay otros elementos, él cita, porque es muy, muy rica esa palabra que acabamos de platicar. Sí. Porque hoy estamos concentrándonos más que todo en los versículos bíblicos, más que en las noticias, aunque yo sé que mis hermanos pues ahí van a poner las referencias de noticias que nosotros vamos viendo en el momento escatológico que nos ha tocado vivir. Pero es importante que Mefiboset dijo literalmente, mi siervo me engañó. Mi siervo. A ver. Lo consideraba su siervo, sí. No el siervo de Dios. Entonces, esa es parte de la culpa que tiene mucha iglesia. Cambia mucho todo. Que miran al pastor como su siervo y no como siervo de Dios. Y para hacerlo su siervo, lo pueden comprar con prebendas. Ofrendas onerosas. Puede ser ofrendas, puede ser regalos, puede ser un montón de situaciones. Claro. Y entonces, y le dicen, yo estoy aquí apoyándolo, pero el ministro realmente no necesita las ovejas para que lo apoyen. A nosotros nos mandó el Señor para ministrarlas, enseñarles, vestirlas, liberarlas, quitarle los parásitos externos e internos, ungirlas y guiarlas. Porque este no es un club social en donde vamos a ir a apoyar. Venga a apoyar el club social y le pones un nombre de cualquier iglesia. Claro. No, esto no se trata de ir a apoyar al pastor, sí, porque es simpático, porque estoy de acuerdo con él. No, esto es llegar y decir, aquí estoy, guíenme, oriéntenme, ¿qué es lo que debo de hacer? Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando recién estaba convertido. Dijo, ¿qué debo de hacer? Entonces, mi siervo, ¿cuál es el concepto que la gente tiene del pastor? Es donde llega. ¿Es su siervo o es el siervo de Dios? Eso fue Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Darío conocían a Daniel como siervo de Dios. Daniel, siervo del Dios Altísimo. Claro, no mi siervo. No mi siervo. Y eso que eran reyes de horca y cuchillo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la oveja debe de reconocer
como dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores, vuestros guías que os pastorearon, que os predicaron, y considerando el resultado final de su conducta, imitad su fe. Wow. Apóstol, y de todo lo que dijo que un pastor debe hacer, de alimentar, desparasitar y hacer varias cosas con una oveja, ¿qué es lo que los siervos de hoy en día dejaron de hacer con las ovejas, que está llevándoles a que ya no crean en la segunda venida del Señor o que le dejaran de esperar? Bueno, yo no podría generalizar. Generalizar es malo, incluso existe una falacia de la generalización apresurada, y que yo no quiero caer en eso, no quiero ser absolutista. Sin embargo, sí hay un buen grupo de siervos que tienen otros intereses. Es decir, que en vez de predicar el reino de Dios, predican su reino, su denominación, su iglesia, su ministerio. Y entonces cuando hacen eso, o tienen otros intereses, así rapidito, yo no estoy en contra de construcción de iglesias, claro, de templos. Se necesita, se necesita claro, tener un buen lugar en donde alabemos al Señor, y cuando llueva no nos interrumpa el ruido de la lluvia sobre la lámina, sino que tengamos ni que caigan las goteras. Las goteras, le iba a decir, sí, pues, o sea, necesitamos eso, pero Dios no nos mandó a construir templos, sino a edificar a la iglesia. Entonces, suponte que nosotros cambiamos eso y decimos, voy a construir un templo, porque Dios me dijo y que el templo va a ser así, 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 allá. Y para construir el templo vamos a necesitar varios millones de quetzales o de dólares. Entonces, ahí se puede empezar a perder la visión, porque entonces, incluso si vas a hacer un culto, va a estar pensando la gente en el presupuesto de lo que va a sacar ahí para su visión. Cierto. Yo no lo creo así, yo creo que cuando Dios da una visión, también da la provisión. Claro. ¿Verdad? Entonces, creo que uno de los problemas que tenemos es eso, que mucha gente, o algunas personas, tratan de ministrar su ministerio, de meter su ministerio, su reino. Como sus ideas, nada de sí, bueno, dentro de eso tendrían que estar sus ideas, pero nosotros hemos sido llamados a predicar el reino. El reino no es nuestro, el reino es de Dios. Dice la Biblia, arrepentidos y convertidos porque se ha acercado el reino de los cielos. Entonces no se trata de imponer nosotros nuestras ideas ni nuestra visión. Ahí puede empezar un problema para poder desorientar a la gente. Y aprovecho que usted está diciendo esto del reino del Señor, porque la pregunta original fue, ¿Él vendrá? Y nos ha ido contestando con cuentagotas, pero nos va contestando. Sin embargo, la pregunta también, a eso va lo que usted mencionaba hace un rato. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace, pero si lo repite una y otra vez, quiere decir que eso es un hecho. Y nos hablaba fuera del aire que el Señor ha repetido muchísimas veces más que dos o tres de su venida. Fíjate, Elcita, que yo hice un breve recorrido. Es decir, me senté para recordar algunos versículos en donde se habla de la venida del Señor, la parucía, la venida del Señor, el reino dentro de nosotros. Y me junté así, aproximadamente con 40 versículos. 40 menciones en donde dice que el Señor regresará. Pero lo que te digo es, ni siquiera le dediqué una semana. Bueno, le he dedicado toda mi vida, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso se me venían los versículos también, pero no es que haya hecho una búsqueda exhaustiva y me salía humo de la cabeza. No. Los versos ahí están. Brutal, te acabo de mencionar el de Lucas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te acabo de mencionar el de Habacuc, en donde dice, aunque el que ha de venir tardará, espéralo porque ciertamente vendrá. Pero hay otros versículos, te voy a mostrar otro. Por favor, claro. Pues, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Fíjate cómo dice. O sea, ya este sería el tercer testigo, claro, ¿verdad? Sí. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mira lo que dice a continuación, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor
Jesucristo. Eso lo dice Filipenses, eso lo dice Pablo en una de sus cartas. Es decir, el Señor, el Mesías, ya vino, ya predicó, ya lo crucificaron, ya murió, ya resucitó, ya ascendió, y ahora Él dice, estoy esperando al Señor Jesucristo, al Salvador. Lo estamos esperando y dice ansiosamente. Entonces, vemos que la iglesia al principio, y el apóstol Pablo lo declara también, ¿verdad? Dice, yo ya terminé la carrera y por lo demás, peleé la batalla, guardé la fe y por lo demás solo me queda la corona de la vida que Dios me va a dar a mí y a todos los que aman su venida. Entonces, si la iglesia no le enseñamos a amar su retorno, si la iglesia cree que este es un cuento de hadas, si la iglesia cree que esta es una utopía o una ciencia ficción cristiana, no está amando la venida del Señor, no recibirá esa corona. Y Dios dice que nosotros tenemos que enseñarles a amar, a amar la venida. Entonces, aquí sería de que yo me preguntara a mí mismo, tú te preguntaras a ti misma, y todos los oyentes se preguntaran a sí mismos, ¿amamos la venida del Señor? ¿O lo que amamos es un culto en donde vamos a tener un montón de alabanza y en vez de cantarle a Dios vamos a estar levantando el celular para que quede grabado? Porque desafortunadamente, igual que en los conciertos del mundo, exactamente así lo ha hecho. Se perdió la comunión y la intimidad, pero el que ama la venida, tenemos que amar eso. De acuerdo, apóstol, totalmente de acuerdo. Me parece que es momento de hacer una pausa y cuando regresemos, apóstol, me gustaría que, así como estamos hablando de esa segunda venida del Señor y que debemos entender como parte del reloj de Dios, que también hablemos acerca de cómo hacer para que nosotros seamos parte de ese grupo de gente, de la iglesia que se va con el Señor en esa segunda venida. Vamos a una pausa y regresamos enseguida conversando con nuestro apóstol Sergio Enríquez. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Qué bueno que siguen en sintonía del Reloj de Dios. Les recuerdo que pueden ser parte de nuestra conversación a través de nuestro número de WhatsApp desde cualquier país, más 502 5617 90 99. Hoy estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor y nos preguntamos, ¿será que la iglesia le sigue esperando o estamos un poco confundidos con tantas y tantas noticias? Apóstol, nos fuimos hablando de ese tema a la pausa. Sin embargo, también yo quería agregar, sí, en este tema de la segunda venida del Señor, lo podríamos encajar en uno o varios de los escenarios escatológicos que hablamos en el Reloj de Dios. Sí, desde luego. Mira, es tan importante la venida del Señor y yo no sé cómo abordar este ejemplo que quiero poner, pero que Dios me ayude. Hace algún tiempo oí a un ministro muy connotado con una oratoria de las mejores que yo he escuchado atacar el punto de la venida del Señor, ¿verdad? Con argumentos aparentemente sólidos, pero él tenía el micrófono, a nadie ni se lo podía quitar ni contradecirle. Y me recuerdo que estaba en un evento él, en donde había miles de gentes, entre ellos muchísimos pastores que le decían amén. Y de regreso a su casa, en unos días de esos cercanos, su avión personal, su avión particular, cuando regresaba a las Bahamas, que ahí estaba su sede, se chocó con una grúa que había en el aeropuerto y murió él y todo su equipo. Y yo, pues no soy el acusador, reprendo en el nombre de Jesús, claro. Pero no dejó de asaltarme la idea diciendo, ¿no será que Dios quiere quitar a aquellos que le quieren quitar esta esperanza al pueblo de Dios? Porque cuando nosotros vemos en el Cantar de los Cantares, dice que la iglesia, que está tipificada en la mujer del Cantar de los Cantares, dice que perdió al amado. Es decir, hay una iglesia que está enamorada de Cristo, pero perdió contacto. Entonces dice ella,
que el amado llegó y le tocó la puerta y ella dijo, ay, ya me lavé, ya me limpié, ya estoy descalza, me voy a tener que levantar otra vez. Y en lo que estaba, el amado se fue. Cuando ella salió, dice que gotas de mirra cayeron del picaporte, ¿va? Entonces ella se asustó. Y entonces dice la Biblia en Cantar los Cantares, y tras su hablar se fue mi alma. Entonces se fue a buscarlo. ¿Dónde estaba su amado? Y empieza a gritar, ¿han visto a mi amado? ¿Han visto a mi amado? ¿Han visto al que me ama mi alma? Díganle si lo miran que estoy enferma de amor en la iglesia. Pero me llama mucho la atención que dice, me encontraron los guardas que rondan la ciudad, que son los ministros, y me golpearon, y me quitaron mi chal de novia. A la iglesia. A la iglesia. Entonces hay cierto grupo de ministros que le quitan la esperanza a la iglesia de que se va a casar. Claro. Y la golpean, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sí. Con palabras. Sí. Entonces, cuando esto lo trasladamos al Nuevo Testamento, y ya vamos a ver cuál escenario es, pero te quiero leer esto que dice el apóstol Pedro. Ante todo, sabed esto. A ver. Ante todo, sabe de esto. Como quien dice, él cita, llénate de conocimiento de todo lo que quieras, pero ante todo, esto que te voy a decir lo tienes que poner en el punto número 1. Eso es lo que dice, ante todo, sabe de esto, que en los últimos días, en estos, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Ya que desde los días de los padres que durmieron, todo continúa igual, como estaba desde el principio de la creación. Estoy leyendo 2 de Pedro capítulo 3, ahorita voy por el verso 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra. Surgía del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Y entonces, bueno, pero el punto es que aquí está el escenario iglesia, apostasía. Sabemos que existen varios escenarios, 7 para ser más precisos, en la iglesia, el cosmos, Babilonia, Israel, la tierra, el mundo y la familia. Se vendrían a ser los 7 escenarios. Entonces, cuando hablamos del escenario iglesia, ahí tenemos que analizar varias cosas. Y una de ellas es lo que el apóstol Pablo dice, que en el final del tiempo va a haber una apostasía generalizada. Y cuando lo dice Pedro aquí, dice que dentro de esa apostasía va a haber gente que le va a quitar el deseo a los demás de la venida del Señor Jesucristo. Yo he oído ministros poderosos en cuanto a muchas otras cosas de la palabra decir, si usted tiene esperanza de que el Señor viene pronto, desempaque porque no viene. Entonces, ¿cómo va a poder decir eso? Sí. ¿Cómo van a poder decir eso? Le está quitando la esperanza al pueblo. Y ¿sabes qué? Que a veces utilizan el versículo que dice, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero ellos sí dicen que no viene. Entonces, ¿sí saben? No sé si me voy a entender. Sí, claro. Es decir, está bien, el día y la hora nadie lo sabe, entonces yo no sé si viene hoy. Pero ellos sí saben que no viene hoy. ¿Cómo así? Exactamente, porque dicen no estén preparados porque hoy no vendrá. Sí, pues, entonces sí saben. Así es. Y utilizan ese mismo versículo. Entonces, no está bien. Entonces ese sería parte del escenario que nosotros podemos ver que está escrito en 2 de Pedro. Pero cuando seguimos leyendo y llegamos al verso 9, 2 de Pedro capítulo 3 es impresionante toda la Biblia. Claro. Dice lo siguiente, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden por tardanza, sino que lo que pasa es que Él es paciente para con vosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Claro. Entonces,
Yo creo que ya aquí llevo tal vez unos 4 o 5 versículos, te dije que eran 40. Sí. 40 que se me vinieron así rápido, pero si me pongo a investigar y a recordar y a dialogar con otros mis consiervos, yo sé que me van a decir, ahí le falta tal versículo, ahí le falta tal otro. Y podríamos llegar con mucha facilidad en una tarde a 100 versículos. Claro que sí. Y Por cada eso uno de tenía esos duda. con un mensaje de algún tema y relacionado con la venida del Señor. Por ejemplo, mira este otro versículo. Este está en Hebreos, capítulo 10, verso 37. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Vale la pena recalcar, apóstol, que los tiempos de Dios y los de los humanos son completamente Exactamente, distintos. porque fíjate, Elcita, que en el versículo anterior que leímos, de segunda de Pedro capítulo 3, uno de los versículos que no leímos ahí, es en donde el Señor dice, estos ignoran que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cierto. Entonces, como tú dices, los tiempos para nosotros son totalmente distintos que los tiempos como los ve Dios. Claro. Es que, para empezar, Dios es eterno, Sí. ¿verdad? Entonces, Él baja al tiempo, porque Él vive en la eternidad. Baja al tiempo para poder platicarnos y bendecirnos. Sí. Y entonces nosotros queremos medirlo a Él con nuestro termómetro. Eso es una locura. Una cosa Es como querer diferente. meter a Dios en una probeta de laboratorio. Eso no puede ser, jamás de los jamás, si Él es el creador. ¿Va? Totalmente de acuerdo, apóstol. ¿Y qué tal si vemos ahora esta parte que muchos se preguntarán es cómo, y usted lo mencionaba recién en los servicios del pasado domingo, cómo permanecer, cómo continuar creyendo en esa segunda venida si cada vez hay menos siervos que estén explicando, incluso que estén dando la doctrina que se daba, digamos, hace 20 años? Ya no se da eso en las iglesias, o no en muchas, como dijo usted, sin generalizar. Sí, mira, yo quiero, aquí tengo que decir algunas otras cositas porque surgen muchas ideas de lo que tú me estás diciendo. Número 1, algunos aseguran que antes había más doctrina de esto que la que hay ahora, tal como tú lo mencionas. Y yo creo que sí había un interés marcado. Y hay grandes hombres de Dios, teólogos que se dedicaron su vida entera, 40 años a estudiar únicamente escatología. Mis respetos, mis respetos. Hay hombres de Dios que hicieron esos tremendos libros, yo los admiro, soy fan de ellos, ni siquiera lo saben, pero soy su fan. Podría mencionar nombres, tal vez hasta ya se fueron de la tierra. Dwight Pentecost es uno de ellos, un doctor en teología, y así hay varios hermanos. Hay un hermano de apellido Grant Jeffrey, y que son tremendos. Hay algunos que viven y que son Perry Stone, por ejemplo. Perry Stone es un tremendo siervo que hay que oírlo. Eso sí, como comer pescado quitando espina, pero dice unas cosas impresionantes, ¿verdad? Y está muy comprometido con la escatología. Amén. Dejémoslo ahí. Así que sí ha habido gente que se ha metido en ello. Sin embargo, yo creo que por causa del tiempo que nos ha tocado vivir a todos, aunque ellos eran adelantados a su época, no vieron ni tuvieron la oportunidad de lo que nosotros estamos viendo. ¿A qué me refiero? Cuando Daniel escribe el libro que el Señor le dijo que escribiera, y Juan, el apóstol también, una orden de parte de Dios vino y les dijo, sella este libro, porque este libro es para el fin. En otras palabras, por muy avanzados que hayan sido esa generación que nos antecedió y a los cuales admiramos, no era tiempo. Así que no vieron cosas que nosotros vemos ahora en las noticias. Sí. Y que lo único que tenemos que hacer es relacionarla con la palabra profética y que la revelación de Dios se está dando. Entonces, en primer lugar,
te digo eso, ¿verdad? Mucha gente dejó de seguir la escatología porque la consideran no práctica. ¿Qué quiere decir que no es práctica? Bueno, porque ellos ¿No quisieran... es tan popular? No necesariamente popular. Lo que pasa que uno de los términos que se utiliza cuando se habla de escatología es futuristas. Esos son futuristas. Eso lo dejan todo para el día después. A mí lo que me interesa, dicen muchos de ellos, es hoy. Sí, pero a eso le llaman ser práctico. Pero nosotros tenemos que ver que estamos tratando con un Dios que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Sí. Entonces tenemos que ver que tenemos que ver el futuro. Y en el futuro, dice el apóstol Pablo, me espera la corona. No podemos dejar de pensar en el futuro. Esos son los versículos que estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo con todo mi corazón que hay un grupo muy fuerte de hermanos que estamos interesados en la venida del Señor y en el estudio, y que poco a poco vamos entendiendo un poquito más, que nadie lo ha logrado entender a cabalidad. Esa es una gran verdad también. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay unos días que son tan difíciles de explicar, que la Biblia le llama 1290 y 1335, pero en Apocalipsis son 1260. ¿Para qué meterme ahí? Pero ya nos quedamos todos con esa idea. Pero son difíciles, ¿ah? Sí. Entonces, como es difícil, mucha gente dice, no, yo no quiero eso. Sí. A mí que me hablen de la samaritana, que tenía 5 maridos, y que el que en ese momento tenía tampoco era su marido. O sea, cosas a veces hasta banales, ¿verdad? Dentro de la prédica de algunos, ¿verdad? Claro. Vamos a retomar lo que mencionábamos hace un momento, pero tenemos una pregunta, así que vamos a ir con nuestra hermana Leti de Enríquez, que está por allí. Adelante, mi hermana Leti. Gracias, Elcita. Pues no sé dónde va a encajar mi pregunta, pero porque ya te adelantaste mucho de lo que estabas hablando del siervo que fue engañado, ¿va? Cuando el Señor le pregunta a Mefiboset, ¿por qué no me seguiste? Y él dice, es que mi siervo me engañó. Entonces, pero un día, Dios, o sea, Dios, el Señor, David, en este caso David, ¿verdad? Dice, hoy tengo ganas de hacerle misericordia a alguien. Sí. Entonces viene a su mente, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien pueda hacerle misericordia? Y entonces otro siervo le dice, sí, hay uno que vive en Lodebar, que es nieto de Saúl, pero está lisiado de sus pies. Lo manda a llamar y lo sienta a la mesa, ¿verdad? Entonces, a la mesa del rey. Entonces, ¿será que eso es como una segunda oportunidad que Dios da para aquellos que se quedaron engañados, pero que su corazón era, ¿qué te dijera yo? Era limpio delante de Era Señor, limpio, pues ellos fueron engañados, inocentes, esa es la palabra. Eran inocentes porque fueron engañados. Entonces, ¿habrá otra oportunidad para esas personas? Si el rey los manda a llamar, a sentarse a su mesa. Sí, el problema que vemos acá, si nos dedicamos a Mefiboset, tiene una riqueza extraordinaria y una enseñanza hermosa, pero hay que tomar en cuenta la cronología de los eventos. Cuando David llama a Mefiboset, todavía no está siendo perseguido él por Absalón, ¿verdad? Él lo llama, un día que así como tú lo dices, se levantó y dijo, ¿habrá alguien en la casa de Saúl a que yo le pueda hacer misericordia? Entonces le dicen de Mefiboset, lo manda a llamar. Pero después es cuando David sale huyendo y Mefiboset no lo sigue. No lo siguió, ¿verdad? Ajá. Entonces la oportunidad fue antes. Entonces aquí lo que tenemos que averiguar es, tomando ese ejemplo, ¿por qué no lo siguió? ¿Por qué no lo siguió? La primera razón es, el siervo lo engañó. Uh-huh. Esa es la primera razón. Uh-huh. Y lo que ya decíamos, dijo, mi siervo, no el siervo de Dios. Él tenía su propio siervo. Esa es figura de aquellos hermanos que tienen al pastor como su siervo y no como el siervo de Dios. Eso es una de las cosas. Pero otra cosa es
que este Mefiboset siempre había tenido problemas con los siervos, porque la que lo dejó lisiado fue una sierva, que no conocía el pacto que tenía Jonatán con David. Entonces esto es figura de gente que no conoce el pacto que tiene Jesús con nosotros. Y entonces le ministra miedo a la gente y la gente queda lisiada espiritualmente hablando y no pueden caminar en el camino de Dios. Pero aquí hay otro elemento para ministrar a Mefiboset, ¿va? Sí. No estoy hablando mal de Mefiboset, sino que estoy tratando de hacerle un perfil, no un psicoanálisis, ¿va? Sino que un espirituanálisis. Otro de los problemas que él tenía eran sus ancestros, de dónde venía él, de Saúl. Entonces, cuando nosotros estamos ministrando gente que se deben de ir con el Señor y que no se tienen que quedar, lo primero es que tendríamos que ministrarles ancestros. Lo segundo que tendríamos que ministrarles es de qué iglesia vienen, quiénes fueron sus pastores, qué les hicieron, porque puede ser que se han venido de otra iglesia porque los trataron muy mal, pero nunca recibieron ministración acá, a la nueva iglesia a donde llegaron, a la nueva congregación. Entonces se quedaron amargados, ¿verdad? Ya con una experiencia mala de lo que era el evangelio, pero como sí amaban a Dios, entonces no se fueron al mundo, pero se quedaron lesionados, lisiados. Entonces a ellos hay que ministrarles los ancestros biológicos y los ancestros espirituales. Esa sería la oportunidad. Pero la cosa se nos pone seria. Claro, mucho. Claro que Dios nos ayude y nos haga ministrados. Bueno, hoy estoy predicando en vez de ver las noticias. Aleluya. No, gracias, mi hermana Leti. No, pero tiene mucha relación con lo que venimos platicando todo el tiempo acerca de cómo tratar de estar preparados para la segunda venida del Señor. Pero también retomamos el tema de por qué ya nos está hablando de eso, por qué se dejó de dar la doctrina. Y también hablábamos de cómo permanecer, cómo no perder la visión de lo que tendríamos que tener los cristianos, que es esa novia que es arrebatada, ¿cierto? ¿Cómo caminamos hacia allá? Yo creo, Elcita, que nosotros debemos de enfermarnos. Enfermarnos. Sí, pero de amor, ¿va? Ah, muy bien. Un amor enfermizo. Exacto, porque es que la novia que aparece en Cantar los Cantares dice, si miran a mi amado, díganle que estoy enferma de amor. Cierto. O sea, está profundamente enamorada. Claro. Cuando lo vemos desde diferentes ángulos, este mismo sentimiento, miramos, por ejemplo, mira lo que dice este Salmo 130 y podemos decir otras cosas referentes a esto y los vamos a mencionar. Mi alma, 130, verso 6. Mi alma espera al Señor. Ojo con esto, no dice mi alma espera en el Señor. No. Que es bueno, esperar en el Señor. Esperar en Él, difícil sé que es, dice un cántico, sí, mi mente dice no, pero bueno, todo lo que digamos. Pero aquí dice, mi alma espera al Señor. Claro. No es lo mismo esperar en que esperar al. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Claro. Sí, más que los centinelas al amanecer. Ahora mira, solo el ejemplo que pone el salmista, un centinela, a eso a las 4:30 de la mañana, que pasó en vela toda la noche, y que sabe que si cabecea y lo agarra su jefe, ya cachó, dicen en el ejército, y ya se lo llevó el río. Claro. Y entonces él está esperando. Alerta. Esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando. Bueno, él en la madrugada, pero la comparación que se hace es, así deberíamos estar esperando al Señor. Ya no aguanto, mi alma, ay, cuando vendré y me presentaré delante de ti, decía el salmista también, ¿verdad? Como la sierva espera en su ama, dice la Biblia también, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Entonces tiene que haber un intenso deseo de la presencia manifiesta de Dios, no en un culto,
Él cita, no en un servicio para llorar, aunque también qué lindo es eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero es en que Él regrese y vivamos así por siempre, ya salgamos de toda esta cosa que... Sin tanto trámite. Apóstol, ¿y qué tal si pensáramos ahora en los recién convertidos y que tal vez llegaron a una iglesia que fue la que se les presentó en aquel momento, pero no les está dando ese alimento, no les está recordando de la segunda venida del Señor? O incluso hablábamos al inicio del programa, una persona que ya tiene muchos años de ser cristiana, pero que eventualmente se le olvidó porque no se lo recuerda su pastor tanto como debiese. Bueno, mira, yo soy un fiel creyente que el Señor tiene todo en su mano, tiene todo en su poder. Sí. Cantábamos ese himno hace mucho tiempo, Dios tiene a todo el mundo en su mano. Pero bueno, ok. Entonces, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, que es este tiempo final, es un tiempo de mucha información, muchísima información. Sí. Nosotros mismos estamos saliendo con el reloj de Dios y así hay otros siervos que salen con verdades bíblicas que las ovejas, aunque uno les diga que tengan cuidado, que no oigan, al final de cuentas terminan oyendo y ellos van a tener que evaluar. Ellos van a tener que evaluar. Yo creo que Dios, su misericordia, nos va a ir poniendo el momento específico a cada uno de nosotros. Y nosotros, como ministros, debemos de tener bien claro que debemos de ministrar a través de todas los medios de comunicación masiva posibles que haya. Claro. Tenemos que hacerlo. Sí. No podemos quedarnos estancados con un altavoz en un parque de una localidad X. Si tenemos un mensaje de Dios, la Biblia dice que nos tenemos que subir a los lugares más altos y desde ahí gritarlo. Sí. Internet, redes sociales, radio, televisión. Algunos dicen, sí, pero para eso se necesita dinero. Pero si Dios nos llamó, Dios va a proveer todo eso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es el momento de alzar la voz como trompeta y decirle a todos, no para que se vengan a congregar, sino para que despierten. Claro. Punto. Para que vean lo que vendrá. Sí, no es hacer una mega iglesia, sí, que ni siquiera los vamos a poder atender, pero es sonar el shofar para que despierte la gente y diga, yo necesito esto, buscarlo, y si se pueden congregar, pues que se congreguen, y si no, pues que no sé, Dios sabrá, Dios es el que sabe. Sin duda. Apóstol, hay una variedad en realidad de espectadores del Reloj de Dios. Yo siempre le digo que le mandan saludos todo tipo de personas, jovencitos Gracias. En los cafés, señoras haciendo súper, es decir, siempre tenemos la oportunidad de saber que están viéndolo, pero también hay muchos ministros. Y si hay un ministro que ha querido predicar de la segunda venida del Señor o del libro de las Revelaciones, pero siente que no tiene la capacidad o que no está calificado para hacerlo, ¿qué se le puede decir a una persona como él? Mira, la Biblia lo que dice, que es de donde sacamos el consejo, es que nosotros fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto por medio del Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo y buscamos esa llenura constantemente, por muy ineptos que seamos, el Señor nos convierte en ministros competentes. También dice la Biblia en el libro de Hebreos que la sangre rociada nos hace aptos para toda buena obra. Sí. También tenemos que creer la palabra escrita y, por ejemplo, Apocalipsis dice que Apocalipsis es un libro para los siervos. Así dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la envió para mostrar a los siervos las cosas que han de suceder pronto. O sea, Apocalipsis es para los siervos, es para los que sirven al Señor. Entonces, quizá se han quedado varados porque los limitaron, porque les dijeron, usted no sabe nada, usted mejor no se meta en eso. Claro. Pero eso es una mentira. Si Dios lo llamó, Dios lo va a equipar. ¿Verdad? Y pues aquí estamos todos equipándonos mutuamente, ¿verdad? Claro. Yo quisiera antes de que, porque creo que el tiempo nos va avanzando, y yo he estado insistiendo que cualquier tema que nosotros toquemos, alabanza, administración, liberación,
remendar al que está roto, como dice la Biblia, la palabra catartizo quiere decir remendar. Toda está relacionada con la venida del Señor. Pero hay una que nos habla de dones, carismas. Entonces, yo digo, ¿para qué son los dones? Porque la Biblia los menciona en 1 Corintios capítulo 12, también están los frutos del Espíritu Santo, pero ¿para qué son los dones? Y entonces Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 1:7, mira qué tremendo, de manera que nada os falta en ningún don. Le está hablando Pablo a los corintios, pero a nosotros también. Nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué sirven los dones? Para esperar ansiosamente la manifestación del Señor. Entonces, si nosotros dejamos de pensar en la manifestación del Señor, nos quitaron todo. Sí. Por ejemplo, la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Claro. Pero si hay un cristiano que no tiene la esperanza de que Jesús viene pronto y dice, esas son charadas, están con eso desde que mi abuelito era joven, ese le quitaron el anhelo de purificación para poderse presentar delante del Señor. Ahora, tú mencionabas hace un ratito y quiero traerlo a colación, ¿cómo hacemos para permanecer? Y sí, efectivamente, recientemente estuvimos ministrando la Santa Cena en la iglesia, y yo les decía a los hermanos que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que el Señor va a venir y se va a llevar arrebatados a los vivientes, no a los vivos, a los vivientes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El vivo es un vivo que en el griego es bios. La palabra bios, de ahí se saca biología, etcétera, bios. Pero la palabra que se utiliza ahí es zoe o sao, es una vida espiritual. Sí. Entonces dice la Biblia en 4:17 que el Señor va a llevarse a los vivientes, no a los vivos. Y algunas versiones ponen que hayan quedado, como que fueran sobrevivientes, pero tampoco es esa la palabra, sino que dice que hayan permanecido. Entonces, no que quedaron, sino que permanecieron. Que se aferraron. No es lo mismo quedar a permanecer. No es lo mismo bios que sao. Ok. Entonces, primera de Tesalonicenses 4:17 dice eso, que el Señor se va a llevar arrebatados a los vivientes que han permanecido. Entonces nos regresamos allá con Jesús en su ministración de San Juan 6:56, y él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿quiénes son los vivientes que permanecen? Los que comen su carne y beben su sangre. Wow. ¿Y eso qué es, hermanos? Pues la Santa Cena. Entonces, si solo me como el pan y me tomo el vino, ya la hice. No. Hay que hacerlo dignamente. Claro. Y todo eso es un proceso y una enseñanza. Pero qué impresionante lo que dice, porque es como estar alertas, estar a cuentas con el Señor, porque sabemos que si no lo estamos, pues no podemos ser parte de ese acto de comer la carne del Señor. Exactamente, porque yo llego a la mesa del Señor y lo primero que tengo que hacer es discernir el cuerpo de Cristo. Y si yo ofendí a alguien, entonces tengo que ponerme a cuentas. Sí. Pero tal vez no lo voy a poder hacer en ese momento, ¿verdad? Sí. Pero sí en mi corazón tengo el anhelo y digo, no, yo me voy a poner a cuenta. Cuando salga de aquí, Señor, te prometo que le voy a poner un mensajito, aunque sea de mensajito de WhatsApp, para que no me maltrate de regreso, pero algo le voy a decir. Claro, sí. Bueno, eso sería algo extraordinario. Entonces, todo está en la venida del Señor. Y entonces quiero cerrar para este reloj de Dios diciendo, todo lo que estamos viendo, la noticia de las guerras, las amenazas, las hambres, los terremotos, el clima cambiante, la política polarizante que está polarizando a todo el mundo, el odio, el racismo, la xenofobia, la maldad quintuplicada en cosas
espantosas que uno mira, dice, ¿cómo es posible que una persona se pueda comer el corazón de otra? En donde dice, ¿en qué mundo vivimos? Sí. Todo eso, todo, nos señala la venida del Señor. Y todos los versículos que están en la Biblia nos dicen cómo prepararnos para que aquello no nos afecte, porque la Biblia también dice que en el último tiempo, a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Yo no quiero que mi amor por el Señor se enfríe jamás. Creo que tú tampoco, y ninguno de los que nos están escuchando, viendo. Así que enamorémonos del Señor, confiemos en Él y no le hagamos mucho caso a la maldad. Como dijo el apóstol hace un momento, enfermémonos de amor. Exacto. Muy bien, con eso terminamos el reloj de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. Les recordamos que pueden buscarnos en cualquiera de nuestras plataformas, en Rema Estéreo 91.7 FM, en Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, a donde les pedimos se suscriban, le den like y también compartan cada uno de los episodios. Nos encontramos próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.